Bueno, muy buenas noches, que el Señor los bendiga. Vamos a ir mirando un poquito la pantalla. ¿Llegan a ver bien? Muy bien. ¿Qué es esto? ¿A quién le gusta armar rompecabezas? A ver, levante su manito. Vieron que armar rompecabezas es un ejercicio para la mente, así que hay que armar uno cada tanto. Los que somos ansiosos no nos gusta armar de muchas piezas, porque se tarda mucho. Pero es un buen entretenimiento familiar, ¿sí? Mis hijas tienen unos que son de 4 piecitas nomás, así que lo arman rápido, que venía dentro de un librito. Después tenemos varios grandes que ya lo armaron tantas veces que ya se arman solos. Y tenemos uno como de 200 piezas que ese no lo armamos nunca, digamos. Tiene demasiada cantidad de piezas. Pero ¿por qué traigo hoy el rompecabezas? Porque en cierta forma nuestra vida, nuestra mente, también se armó como un rompecabezas. Pero llega un momento que cuando nosotros conocemos a Cristo y vamos caminando en la vida cristiana, algunas de esas piezas de ese rompecabezas que se armó en nuestros pensamientos, en nuestras conductas y en nuestras actitudes, que es lo que vamos a hablar en esta noche, ya no encajan, ya no tienen la misma forma. Y son muy diferentes esas piecitas a la pieza del rompecabezas que nos habla la palabra de Dios. Hoy cuando Cori estaba dando el saludo de inicio, me empecé a reír y lo codí a mi esposo, porque mencionó un versículo, Cori. ¿Se acuerda cuál dijo? No lo escucharon. ¿No se acuerdan ni un pedacito del versículo? Cori, vos sí te acordás. ¿Cuál era? Si no se acuerda la Cori, estamos en el horno. Efesios, renovar la actitud de nuestra mente, ¿sí? Efesios 4, 23. Vamos a buscarlo todos juntos, ¿sí? Efesios 4, 23. Renovar la actitud de nuestra mente. Y la propuesta de la reflexión de esta noche es que podamos dejar que el Espíritu Santo comience a armar ese rompecabezas de acuerdo a su palabra. Si hay piecitas que tenemos que sacar y poner otras, que el Espíritu Santo nos vaya guiando, ¿sí? Efesios 4, 23. Los que ya lo encontraron, ¿qué dice el título de su Biblia en el versículo 17? Más o menos por ahí hay un título. Muy bien. ¿Qué otro título tienen? Gracias. La nueva vida en Cristo. Si depende de la versión, dice alguna de estas. Pero en todo este libro, en todo este capítulo, Pablo está hablando de cómo cuando venimos a Cristo, nosotros venimos con un rompecabezas en nuestra estructura de pensamiento, de actitudes y demás, ¿sí? Pero ahora nos habla de la nueva vida que tenemos en Cristo. Y Jesús dejó bien en claro que esa vida es una vida abundante, ¿sí? Como lo dice en Juan 10:10, es una vida que nos da ganas de vivir. Entonces, yo le voy a hacer una pregunta, usted no me la conteste, contéstese para usted. ¿Por qué a veces la vida cristiana no es una vida linda de vivir? ¿No será que hay que acomodar alguna piecita del rompecabezas? ¿No será que hay pensamientos y actitudes que tenemos que cambiar, como nos dijo acá Pablo? ¿No será que hay un clic que todavía no se nos hizo en la cabeza, como decimos comúnmente? Yo creo que a veces necesitamos dejar, como lo dice el apóstol Pablo en Romanos 12, que Dios haga esa metamorfosis con nuestra cabeza, ese cambio completo, para que podamos vivir esa vida abundante que Jesús ya ganó para nosotros. A veces yo entiendo, lo entiendo primeramente para mí y a veces con algunas personas que comparto, es como que Dios nos regaló una torta de cumpleaños y nosotros en vez de celebrar nuestro cumpleaños con esa torta, nos quedamos mirando la foto. A veces vivimos la vida cristiana de esa manera. ¡Ay, qué lindo! Mirá lo que Dios me regaló. Pero no disfrutamos de ese regalo. No disfrutamos de esa vida abundante que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y necesitamos renovar nuestras actitudes. Esta palabra hace años que el Señor la viene trabajando conmigo. Y todavía sigo con muchas cosas que hay que seguir renovando. Le voy a hacer otra pregunta.
Piense por un momento cómo era su casa cuando usted era chiquito, o cuando ustedes eran chiquitos. ¿La ubicó la casa? ¿Qué colores tenía, cómo era y demás? ¿Se acuerda de su casa de chiquito? Mi casa siempre estuvo pintada de blanco, nunca había colores. Era blanca nomás, adentro y afuera. Cuando usted escuchaba que había un problema, una situación económica, un problema de salud, la pérdida de algún familiar, ¿cómo se resolvían esos problemas en su casa? No me conteste, piénselo nomás. ¿Cómo se resolvían esos problemas cuando yo era adolescente y escuchaba distintas situaciones en mi casa? Y le voy a hacer otra pregunta. ¿No será que a veces resolvemos los problemas de la misma manera que aprendimos? Y cuando se nos cruza una dificultad, un límite en el camino, empezamos a pensar que se nos acabó el mundo porque vimos a nuestros padres reaccionar de esa manera. Hay otras personas que reaccionan impulsivamente, porque en la casa no podía durar ni 2 segundos el problema, había que resolverlo. Y a veces, por resolver impulsivamente, también hacemos lío. Por eso necesitamos aprender las herramientas que la palabra de Dios tiene para nosotros. Y tal vez hoy estamos atravesando una situación que pensamos que es demasiado dura para llevarla, que es demasiado pesado para llevarlo. Pero nadie va a determinar nuestra actitud, sino cada uno de nosotros. Querer vivir la vida abundante que Jesús nos enseñó con una actitud negativa es imposible. Es completamente imposible. Por eso en la palabra tenemos herramientas para poder renovar nuestra mente y para poder tomar esta temporada de nuestra vida de acuerdo a la palabra y a la esperanza que tenemos en Cristo. Cada uno de nosotros tenemos edades distintas, estamos viviendo etapas distintas de nuestra vida, estamos enfrentando problemas diferentes, enfermedades diferentes, situaciones diferentes, relación con los hijos diferente. Algunos ya tienen nietos, son bendecidos de tener nietos, ya algunos están solos, otros están acompañados. Pero tenemos muchas situaciones distintas, pero la palabra se aplica para cada una de esas batallas. Cantábamos esta preciosa canción, ¿no? Esta canción que cantamos de que el Señor está en el trono, de que el Señor está reinando, de que vamos a caminar en sus promesas, porque es una declaración, ¿sí? Hace unas semanas atrás, sentada en la camioneta yendo a un turno médico, empecé a batallar con esa canción y empecé a orar y dije, yo voy a entrar a ese consultorio con esta declaración. Mi Dios sigue en el trono. Y más allá de lo que tenga que hacer de ahora en adelante, mi Dios sigue en el trono, mi Dios sigue gobernando. Y batallé con esa canción ida y vuelta y la seguí escuchando en la semana. Porque la actitud que tomamos frente a la dificultad es lo que nosotros decidimos. Sí, vamos a ver la actitud también que Jesús tomó en diferentes situaciones. La actitud que tomamos frente a las situaciones debe ser algo que tenemos que charlar con Dios también. A veces no nos sale tener una buena actitud, pero tenemos que orar por esto y decirle, Señor, ayúdame a poner una buena actitud frente a esta situación. A veces estamos orando que Dios cambie a los demás, pero resulta que Dios al que quiere cambiar es a cada uno de nosotros. Y muchas veces la actitud de cambio y la actitud que nos va a ayudar a resolver un conflicto va a ser nosotros cambiar la forma de ver esa situación. Hay una frase del autor John Maxwell, que es un autor que habla mucho acerca del liderazgo, que dice que las circunstancias no determinan quién sos, sino que las circunstancias revelan quién sos. Y a veces una circunstancia, una situación nos hace ver que necesitamos cambiar nuestra actitud hacia la vida. Necesitamos cambiar nuestra actitud hacia esa dificultad que tenemos ahí adelante. Y necesitamos hacerlo con la palabra de Dios. Por eso Pablo escribe en Efesios 3:23, en cambio, dejen que el Espíritu le renueve los pensamientos y las actitudes. En la versión Reina Valera 60 dice, renuévense en el espíritu de su mente. Renovémonos en el espíritu de nuestra mente. Dejemos que el Espíritu Santo trabaje en nuestros pensamientos y en nuestras actitudes. Vemos en la vida del apóstol Pablo, no solamente en este pasaje, sino en otros más, donde él escribe este versículo que yo creo que todos lo debemos saber de memoria, que dice, todo lo puedo en... Amén. Y dígalo con fe.
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La fuerza no es lo que yo tengo. La fuerza está en Cristo que me fortalece. ¿Sí? La fortaleza está en Cristo que me fortalece. ¿Pero alguna vez se puso a leer el versículo anterior de ese? ¿Reparó en ese versículo? En una oportunidad yo estaba estudiando esta palabra y el Señor me hizo poner el foco en ese versículo. Pablo dice, yo sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Sé vivir teniendo todo lo que necesito y sé vivir teniendo nada. Y esa es una actitud que nos ayuda a enfrentar lo que viene por delante de una manera sana, de una manera llena de fe, ¿sí? Que nos va a fortalecer y no nos va a hundir. Lo tenía anotado en otra parte, pero lo voy a mencionar ahora. Hace un tiempo atrás leí que a veces el problema real de nuestra vida no es el problema con el que estamos luchando, sino la forma en que nosotros lo abordamos. Yo puedo tener una enfermedad y puedo tomar la decisión de ir al médico, hacer un tratamiento, orar, pedir oración, creer que Dios puede hacer un milagro. Pero distinto es si yo tengo una enfermedad y lloro y reniego y me peleo y le pregunto a Dios por qué, pero no hago nada para resolverla. Son dos actitudes completamente distintas y son dos actitudes que una nos va a llevar a la posibilidad de la salud y la otra no. Porque si solamente me quejo, reniego y me enojo, no voy a solucionar nada, tengo que accionar. Y creer que ese Dios grande que yo tengo y que aprendí tal vez desde niño, va a ser el Dios que me va a ayudar y me va a sostener. Por eso vamos a mirar con algunos relatos de los evangelios, cómo era la actitud que Jesús tenía frente a la vida. Cómo era la actitud que Jesús ponía de acuerdo a las circunstancias que él iba viviendo, ¿sí? El otro día escuchaba una clase de una materia que estoy haciendo y la profesora decía, Jesús siempre iba al Padre, ¿no? Siempre oraba. Y ella dice, yo me imagino que Jesús se acostaba a dormir y decía, Señor, dame paciencia para aguantarlo a Pedro. Señor, dame paciencia para aguantar a esta gente que no entiende nada. Y yo pensaba, ¿cuántas cosas Jesús pasaba por día, ¿no? Porque nosotros en los evangelios vemos relatos, pero Juan también escribe que Jesús hizo tantos milagros que no cabrían los libros para escribir cuando termina el evangelio de Juan. Dice esto, no cabrían los libros en la tierra para contar todo lo que él hizo. ¿Cuántas cosas él enfrentaba todos los días, ¿sí? Jesús estaba haciendo un milagro acá y a los 2 pasos tenía uno que lo criticaba. Y en ningún momento Jesús dijo, voy a dejar de hacer milagros porque estoy cansado de que me critiquen. No, todo lo contrario, más milagros hacía, ¿sí? Tenía una actitud realmente de obedecer al Padre. Por eso vemos también que cuando la palabra nos habla de ese evangelio que nos transforma, de que somos nueva criatura, tiene que ver con modificar ese rompecabezas que veníamos hablando, que muchas veces no nos ayuda a vivir esa vida abundante, ¿sí? Necesitamos ese cambio interno genuino que el Espíritu Santo quiere hacer en cada uno de nosotros. Por eso Pablo nos dice que dejemos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Y vamos a ir un poquito hacia atrás de Efesios, a Filipenses 2:5, una palabra preciosa que nos habla acerca del corazón y de la actitud del Señor Jesús. Filipenses 2:5. ¿Alguien lo tiene y lo quiere leer? Filipenses 2:5. Muy bien, hasta ahí. En la Nueva Traducción Viviente dice, tengan la misma actitud que tuvo Jesús. ¿Sí? Lo traduce con la palabra actitud. Y si seguimos leyendo, yo no quiero tomarme el tiempo de leer todo el texto, pero los invito a que lo puedan hacer. Si seguimos leyendo todo el texto, habla de que Jesús, siendo Dios, siendo Rey, se hizo hombre, se humilló a sí mismo, y no solamente se humilló, sino que se hizo siervo y se hizo maldito muriendo en una cruz, porque eso es lo que significaba, se le decía a una persona que moría en una cruz. Él llegó a lo más bajo de todo.
pero Dios lo exaltó, dice después la palabra, y cumplió su propósito. Y sabe que para renovar nuestra mente, la primera actitud de Jesús que tenemos que tomar es la humildad. Es tener un corazón humilde. Porque a veces la humildad la simulamos, ¿no? Ay, yo soy tan humilde que no agradezco un reconocimiento, o como que no lo escucho. Y eso no es ser humilde, eso es ser recontra orgulloso. Si alguien dice, che, qué rico que cocinaste. Ay, no estaba tan rico. Eso no es ser humilde, eso es ser orgulloso. Usted tiene que decir, sí, viste, y lo hice con esto. Y alegrarse porque le están reconociendo algo bueno. En ningún momento Jesús decía, ay, no, viste, no hice el milagro yo. Lo hizo fulanito. No, él reconocía cada cosa que hacía, ¿no? Sí le decía a la gente que no lo ande promocionando. Eso sí lo decía bien clarito el Señor Jesús. Pero él tuvo una actitud humilde para dejarse guiar por el Padre, para dejarse enseñar por el Padre. Siendo Dios, en su naturaleza humana siempre iba al Padre en oración y se dejaba guiar por Él. No vamos a leer todos los pasajes porque serían muchísimos, pero agarre otra vez el Evangelio si no lo está leyendo en este tiempo y vemos a Jesús orando en cada situación que tenía que decidir algo. Vemos a Jesús orando antes de elegir a los discípulos. Vemos a Jesús orando y dando gracias cuando resucitó a Lázaro y diciéndole al Padre que le daba gracias por lo que iba a hacer. Y viendo también cómo él, ya sabiendo lo que Dios iba a actuar, se dejaba guiar por el Padre. ¿Y cuánto necesitamos la guía de Dios en este tiempo? Para cambiar muchas de nuestras actitudes, para cambiar muchos de nuestros pensamientos. Y sabe que yo por un momentito lo voy a invitar a que no enfoque esto en decir, ay, sí, porque tengo, 1.000.000 de pecados en mi vida. ¿Sabe a qué quiero que lo podamos entender también? Que a veces hay verdades tiernas de la palabra de Dios que no la podemos tomar porque está mal armado el rompecabezas. A veces el amor de Dios no nos entra en la cabeza porque siempre escuchamos juicio hacia nuestra vida. Tal vez nosotros nos criamos en una casa donde nunca se reconocía nada. Yo me acuerdo que una vuelta llevé mi cuadernito de la escuela al campo y uno escribe como puede cuando es chiquito, ¿no? Y me acuerdo que mi abuela lo miró así y me dijo, ay, es tan finito que no lo puedo leer. O sea, ella tenía problemas de visión, pero la que escribía mal era yo, ¿no? Y a veces hemos escuchado muchas de esas cosas. Entonces, cuando Dios nos habla de que Él nos ama, nos acepta, tiene un propósito para nuestra vida, nos quiere bendecir, no entra en nuestra cabeza. Y necesitamos dejar que el Espíritu Santo nos haga poder vivir esas verdades poderosas de la palabra y tener esa humildad de ser guiados por el Padre, de saber que Él es nuestro pastor y que nada nos faltará. ¿Sí? De saber que cuando tal vez estoy desesperado y no sé qué hacer, puedo recurrir a Dios porque su trono es un trono de gracia. Muchas veces vimos en la vida de Jesús esa humildad de pedirle ayuda al Padre para poder seguir adelante. Dice la palabra en Mateo 26 que cuando Jesús se fue a orar al Getsemaní, porque él ya sabía que venía el tiempo de ser entregado, él oraba, Señor, si podés que yo no haga esto, pero que sea tu voluntad y no la mía. Él oraba que si Dios podía dejar pasar eso, pero él ya sabía que era el propósito que tenía que cumplir ir a la cruz. Y hay momentos, hermanos, donde nosotros a veces también quisiéramos pedirle al Señor, Señor, que yo no tenga que pasar por esto, que no tenga que pasar por este problema. Pero cuando tenemos la humildad de pedirle al Señor dirección y fortaleza y ayuda para continuar, vemos que aunque cada vez se ponga más dura la vida, vemos esa fortaleza que podemos tener en Cristo. Y a veces tal vez otra persona va a recibir a Dios a través de ese testimonio de que nosotros fuimos fuertes en un momento de mucha vulnerabilidad y dolor. Tal vez otros van a conocer a Cristo porque ven que nosotros nunca bajamos los brazos y ese testimonio es más que todas las palabras que les podamos decir. Por eso vemos también que Jesús tenía esa humildad de pedir ayuda. Y Jesús, una de las características de sus actitudes era tener esa humildad de creerle al Padre,
de creerle a Dios. Cuando Jesús veía un problema, una adversidad, era sinónimo de un milagro. Nunca vemos en un relato de la palabra que Jesús vea a alguien o una situación difícil y diga, no sé si vamos a poder. Usted lo leyó, avíseme de dónde está. Por eso a mí realmente la vida de Cristo me inspira a creer que Dios siempre va a tener una respuesta. Tal vez no es la que yo estoy esperando, pero Dios siempre va a tener una respuesta para nosotros. A veces estamos tan enfrascados en que lo que estamos viviendo se tiene que resolver de una determinada forma que no entendemos que esa es la manera de Dios. Silvita, que está acá, hace varias semanas me dijo esa frase y ayer estábamos charlando y le digo, Silvita, a la manera de Dios. Estábamos charlando de una situación de nuestra salud a la manera de Dios. Hay cosas que se tienen que resolver a la manera de Dios, no a como nosotros creemos que se tienen que resolver. Y tenemos que tener la humildad como la de Jesús de poder aceptarlo y reconocerlo. En muchos pasajes vemos cómo el Señor hizo milagros en un contexto donde algunas personas tomaban la actitud de decir, esto no sirve para nada, tenemos 5 pancitos y 2 peces, ¿qué vamos a hacer con esto? Ni para nosotros alcanza. Pero Jesús dio gracias, hizo un milagro. Y a veces, hermanos, hay situaciones que van a ser límites y Jesús va a tener que hacer un milagro. Pero hay otras donde simplemente vamos a tener que seguir creyendo a pesar de que no veamos nada. Y Dios va a traer esa respuesta. Amén. Dios va a traer una respuesta a nuestra necesidad. Dios nunca nos va a dejar sin responder a nuestra necesidad. Pero abramos los oídos bien grandes y dejemos que el Espíritu renueve nuestra mente, como estábamos leyendo, para entender lo que Dios está haciendo en esta temporada, para entender lo que Dios está haciendo con nosotros. Algo que el Señor me marcó puntualmente para poder compartir en esta noche acerca de qué actitud tomamos, ¿sí? Es también aprender y entender que necesitamos enfrentar el gigante correcto. ¿Por qué le digo esto? Cuando leemos la historia de David, él se enfrentó a Goliat. Pero cuando seguimos leyendo, dice la Biblia que habían más gigantes. Pero en ese momento, el que de los hijos de Anac, decía, ¿no? Cuando está terminando Segunda de Samuel, si no recuerdo mal, habían otros gigantes que lo enfrentaron en otro momento. Pero en ese momento había que enfrentar a Goliat. ¿Y a qué voy con todo esto? A veces nosotros peleamos y no sabemos ni con qué estamos peleando. No identificamos el gigante. A veces tenemos un problema familiar y pensamos que hay que pelear con el familiar. Y Pablo nos dejó bien clarito que luchamos contra potestades, principados, etcétera, 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 etcétera. Entonces, pidámosle luz al Espíritu Santo para entender con qué tenemos que pelear en este momento. Si tal vez nuestra batalla no funciona porque está siendo equivocada, que podamos entender cuál es el gigante correcto de este tiempo, porque si no, no va a haber victoria. Si nosotros estamos peleando de manera errada, no va a haber victoria. Y la actitud que tomemos tiene que ser una actitud de fe como la de David. Cuando a David le dijeron, vos chiquito vas a ir a enfrentar a semejante gigante, David dijo, Dios ya me defendió antes, me va a defender ahora. Y a veces nos tenemos que recordar esto, Dios ya me ayudó antes y me va a ayudar ahora. Dios me sostuvo antes y me va a ayudar ahora. Por eso este problema yo lo voy a enfrentar con la fe que empecé a gestar antes, con la fe que empecé a aprender antes, con la verdad de la palabra de Dios que empecé a aprender antes. Yo recuerdo cuando estaba en el seminario, mi familia realmente le costó muchísimo pagar mis estudios. Y en ese momento no nos daban permiso para trabajar, entonces no podíamos trabajar, digamos, en Urdinarrain, donde vivíamos. Y mi palabra para ese tiempo fue Mateo capítulo 6, donde el Señor dice, no se preocupen de lo que van a comer, cómo se van a vestir. Pero esa palabra que yo aprendí y vi ese Dios que provee, me sirvió para un montón de situaciones de mi vida donde necesité la provisión de Dios. Las experiencias que nosotros vivimos, como lo vemos en lo de David, nos ayudan a tener una actitud de fe hacia lo que viene por delante. Hay una frase que dice, las malas noticias se vuelven buenas noticias
cuando cambiamos la actitud. Y a veces es difícil, a veces es complicado, pero es lo que va a traer la victoria de Cristo y esa vida abundante a cada uno de nosotros. Por eso, para terminar, yo quiero compartirle 3 frases que aprendí esta semana que tal vez pueden ayudarnos a modificar nuestros pensamientos, pueden ayudarnos a modificar y a dejar que el Espíritu Santo renueve nuestra mente. Las voy a ir poniendo acá. La primera dice: estoy dispuesto a enfrentar con mi mejor actitud lo que la vida me depare. Y hay otra frase que la quiero sumar a esta, que dice: somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. A veces nosotros miramos nuestra vida y decimos: es que yo estoy mal porque me pasó esto, lo otro y lo otro y lo otro. Pero nosotros somos lo que hacemos con lo que otros hicieron con nosotros. Tal vez su vida, como la mía, haya sido sumamente dura, pero en Cristo somos nueva criatura y podemos decidir cómo queremos vivir, cómo queremos afrontar esta temporada de nuestra vida. Tal vez todo a nuestro alrededor nos hable de amargura y de derrota, pero yo puedo elegir enfrentar este tiempo con la victoria de Cristo. Puedo elegir creer que Dios me va a sostener y me va a fortalecer. La segunda frase dice: aunque las cosas se pongan difíciles, siempre podré hacer algo para sentirme mejor. Porque la palabra de Dios dice que yo puedo dejar mi ansiedad en Él. Primera de Pedro 5:7 y Filipenses 4:6-7. Puedo dejar mi ansiedad en Dios. Y si yo puedo dejar mi ansiedad en Dios, puedo cambiar mi actitud hacia lo que estoy viviendo. Y la tercera dice: no siempre me gustará lo que ocurra, pero siempre podré aprender algo valioso de esto. Y quiero volver a mencionar lo que decía Pablo. Sé vivir, he aprendido a estar en lo más alto y a estar en lo más bajo, a tener mucho dolor y a vivir días felices. Porque ¿sabe cuál es uno de los problemas también que afecta nuestra actitud? Que a veces distorsionamos los tiempos. El sabio Salomón dijo que hay un tiempo de reír y un tiempo de llorar. Y a veces por no resolver el tiempo de llorar, cuando es el tiempo de reír seguimos llorando. Y necesitamos aprender a que cada cosa tiene su lugar. Y hay momentos donde tenemos que aprender a alegrarnos y hay momentos donde hay que llorar, pero llorar con el consuelo de Dios. Saber que el Señor siempre nos va a sostener y va a estar con cada uno de nosotros. Por eso imitemos la actitud de Jesús. Jesús, cuando estaba yendo en esa oración en el Getsemaní, Él reconoce esa temporada de dolor y dice: me siento tan triste hasta la muerte. Lo traduce la versión sencilla. Jesús reconoció ese momento de dolor, pero Hebreos también nos dice que por la alegría, por el gozo puesto delante de Él, Él soportó la cruz porque nos vio a cada uno de nosotros. Jesús dio su vida por amor a cada uno de nosotros y aunque dolió y mucho, el gozo era mayor. Y tal vez esta sea la palabra que te tengas que llevar en esta noche. Tal vez hoy duele mucho lo que estás viviendo, pero Dios tiene una mañana de alegría, como lo dice el Salmo 30. Dios tiene una temporada de alegría para cada uno de nosotros, pero tenemos que cambiar nuestra actitud y aplicarle una actitud de fe a lo que estamos viviendo. Dejemos que el Espíritu Santo vuelva a armar ese rompecabezas de nuestra mente para que podamos entender lo que Dios quiere hacer, pero también para que podamos recibir esa fortaleza de Dios que necesitamos y alegrarnos porque todavía hay cosas buenas. Todavía hay planes de bien que Dios tiene con nosotros. No se terminó todo con el COVID-19. No se terminó todo con la situación que podamos estar viviendo hoy. Dios tiene planes de bien para cada uno de nosotros. Pero hay que trabajar acá. Hay que trabajar con la palabra de Dios. Hay que llenar la mente de promesas. Esta frase que yo les compartí, las imprimí y las pegué en una pizarra que tengo en mi cocina. Cosa de que cada vez que voy a cocinar, está en esa frase ahí para que no me las olvide. Porque yo creo que realmente podemos tomar una actitud diferente hacia lo que nos toca vivir, aunque sea muy duro. Y no minimizo el dolor de nadie. Pero sí entiendo que en Cristo
somos más que vencedores y que podemos afrontar lo que estamos viviendo porque Cristo nos da las fuerzas. Amén. ¿Qué le parece si oramos?